frío y el invierno que empezó hace poco y bueno, como todo, cada estación del año tiene un poco su particularidad en lo que tiene que ver con la seguridad vial y la conducción. A veces nos cuesta incorporar esto de que haya reacciones o acciones puntualmente que hay que hacer específicamente según la estación del año. Y el Ujú. invierno tiene su particularidad, principalmente vinculada a la luz del día, ¿no? Al ser tan acotada la luz del día, son muchas más horas de conducción nocturna, por eso siempre hay que tener en cuenta la visibilidad más que nunca en todos los medios que nos vayamos desplazando, incluso caminando, ¿no? Si vamos a ir por una vía de circulación caminando que no está bien iluminada, atender a nosotros iluminarnos, a poder llevar ropa clara y entender que tenemos que estar en esto de hacernos ver. De la misma manera, en nuestra región, en otras regiones, bueno, se presenta la situación del hielo o la nieve, que también si vamos a viajar, ahora que se acercan las vacaciones de invierno, va a haber que atender eso, ¿no? Porque el vehículo tiene que estar preparado para poder conducir en nieve, las ruedas tienen que estar en condiciones, tenemos que llevar anexos en las ruedas para poder circular en algunas regiones, eso, estar atentos e informarnos porque después se producen muchos hechos en esas regiones producto de que las personas que llegaban no tenían conocimiento de cómo circular. Claro. Acá en nuestra región lo que más nos afecta es la niebla, es realmente en invierno una de las problemáticas más graves porque, bueno, aparece de un momento a otro por ese fenómeno climático y a veces no sabemos mucho qué hacer o cómo reaccionar. Muy bien. Siempre lo mejor es tratar de evitar la conducción, sobre todo Ujú. en rutas o en vías donde se desarrolla mayor velocidad. Pero si ya estamos en la vía, bueno, recordar que no se prenden las balizas, que se prenden las luces bajas y las de antiniebla, eh, disminuir la velocidad, ese es el secreto, y lo más lento posible para lo que la vía nos permite, que eso nos va a permitir anticipar mucho más las maniobras y ver a las personas en conducción. Ujú. Otra situación, por ejemplo, que sucede en invierno tiene que ver con los fluidos del vehículo, los vehículos motorizados. Tenemos que estar atentos a que sean anticongelantes, tanto los líquidos para limpiar el limpiaparabrisas como los refrigerantes dentro del vehículo, y todos los fluidos que pongamos, atender que está en una temperatura más baja, cuesta más arrancar el auto, el aceite también está mucho más frío, entonces también que la batería está en buen estado, que es con la que manejamos el sistema de calefacción y todo lo que hace al invierno, ¿no? Claro, claro, claro. Laura, te consulto acerca también de este momento con respecto a la cuestión que se nos va mezclando, ¿no? ¿Es humo, es niebla? ¿Cómo es esa situación? ¿Cuál es que hay que ir tomando para diferenciar humo de niebla, por ejemplo? Y en realidad, bueno, son fenómenos muy diferentes. Lo que sucede en nuestra región es que cuando hay niebla o neblina, que en general hay a la mañana, aunque sea muy poca, Ujú. si hay un hecho donde se está prendiendo, hay un, digamos, un incendio en algún lugar, se junta con la niebla y se produce un fenómeno que se llama smog, que es que es mucho más denso que la niebla, porque esa, digamos, ese agua que hace a la niebla está contaminada y tiene ceniza y tiene humo. Entonces ahí es donde es realmente mucho más difícil circular y ver. Las recomendaciones son las mismas, en esos casos más que nunca lo importante sería tratar de salir de la vía de circulación lo antes posible, pero no deteniéndonos en la banquina, sino Ujú. poder buscar la primera salida y bueno, ir a una estación de servicio y esperar que pase ese fenómeno porque es muy densa la visibilidad. Estamos en un momento de alta tensión para el tránsito, ¿no? Muchos siniestros viales que estamos observando, que empezamos a ver. Bueno, el día de ayer tuvimos nuevamente aquí en Rosario una persona atrapada que estuvo varios minutos hasta que lograron los bomberos Ujú. rescatarlo. Digo, es un momento muy complejo en el cual hay que prestar mucha atención, ¿no? Sí, tal cual, es una época del año que principalmente por esto que hace a la visibilidad, a las bajas temperaturas, que afecta, por ejemplo, a una persona que va en moto.
Ujú. El frío afecta a su cuerpo y su capacidad de reacción, a veces no están atentos a esas situaciones o la bicicleta, y bueno, y la visibilidad. Las rutinas que tenemos en relación a eso, a veces nos ponen más en riesgo en estas épocas del año, que justamente nos cuesta modificar, que cambia la situación climática, y en eso que nos cuesta modificar de la situación climática, seguimos haciendo las mismas cosas y nos ponemos en riesgo. El otro de los puntos tiene que ver con la cuestión del sol. Cuando va amaneciendo, está amaneciendo mucho más tarde obviamente, oscurece mucho más temprano, que hay que tener en cuenta, bueno, el sol de frente y demás a la mañana o incluso a la tarde, es otro punto con la escasa horas de día que tenemos también en nuestra región en esta etapa que hay que tener en cuenta. Y hay que tener en cuenta que ese pasaje de luz de la nocturnidad, digamos, al día, y del día a la nocturnidad, es el más peligroso, porque nuestros ojos les cuesta adaptarse y va cambiando rápidamente la luz. Justamente son los horarios donde se producen mayor cantidad de hechos, y ahora los tenemos justamente en horarios donde hay muchísimo movimiento por nuestras rutinas y por cómo nos organizamos socialmente. Amanece mientras estamos yendo a nuestros lugares de trabajo, y el atardecer también se produce cuando estamos regresando a nuestro hogar o finalizando actividades. Así que ahí hay que estar mucho más atento, y atento a que nuestra visibilidad está reducida aunque no lo notemos. Ujú. Entonces, bueno, preservar la visión con lentes de sol, con parando el sol si es necesario, o al revés, iluminarnos, prender más luces, estar atento a que las luces estén en buen estado, y bueno, ir despacio, cuando se produce ese pasaje hay mucho que se pierde de la visión en estos cambios de luz. Claro, claro. Y el otro de los puntos tiene que ver con la condensación, ¿no? El cambio de temperatura de muchos vehículos, dependiendo obviamente de las distancias que realizás. En el interior tenemos algún tipo de condensación, se empañan y demás. Allí también hay otro punto que lamentablemente se da y mucho en esta etapa, ¿no? Sí, cada 2 horas siempre la recomendación acá se multiplica, porque el ambiente, al estar calefaccionado artificialmente, se va viciando, ¿no? Se va aislando también del exterior, y eso Ujú. nos produce como una cierta intoxicación. Entonces, más que nunca detenernos cada 2 horas, aunque sea estirar las piernas y a cambiar ese aire y a respirar un poco. Muy bien. Por último, Laura, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Cuáles son las luces reglamentarias en esta etapa, como marcabas, de mucha niebla, de humo, de cambio rápido en torno a la cuestión de la visibilidad? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué luces, qué no hay que usar en esta etapa? Bien, luces bajas siempre y que estén en buen estado, chequear eso, bueno, las de posición también, ¿no? Que son las que permiten que funcionen todas las demás, chequear que estén en funcionamiento, porque son la comunicación que tenemos, porque al no ver, al ser mucho más la nocturnidad, van a cumplir una función mucho más importante que la que cumplen, que ya es muy importante. No prender las luces altas si hay neblina, por ejemplo, atender que la luz alta también, en esto de encandilarnos y de que nuestros ojos están en cambios de luz, pueden afectar a la circulación. Tratar de ir con las luces bajas siempre, y solo usarlas en situaciones necesarias, ¿no? Y a su vez, las luces rompeniebla o antiniebla, como se las llama, eso hay que usarlas si las tenemos desde ya, porque son muy útiles, van como por debajo de la niebla, entonces permiten llegar a mucho más recorrido y anticiparnos mucho más. Y bueno, atender a esto que tiene que ver con las señales de luces y la visibilidad, y es muy importante. Laura, como siempre, No prender las balizas, que vos me decías Exactamente. no prender, eso me estaba faltando. Muy bien. Y no prender las balizas en situaciones que a veces nos da miedo, o que estamos yendo muy despacio, porque dan falsa información. Si estamos circulando, las balizas son si estamos detenidos. Claro, y la principal recomendación, tratar de posponer hasta que las condiciones sean las óptimas. El otro Sí, punto, ¿no? sí, En sí. estos días complicados. Entender que hay algo de esto del invierno que también vamos a tener que anticipar, o que nos puede retrasar. Hoy mismo yo, por ejemplo, vivo en Funes,
saliendo. Había un montón de vehículos que circulaban con hielo, que no veían bien y que hacían maniobras raras, y eso es realmente exponernos a un riesgo sin sentido. O sea, si el auto tiene hielo, bueno, anticipar 5 minutos más, que a lo mejor vamos a tener que tirarle agua, no caliente porque se rompe el parabrisas, y estar atento a limpiar eso y al cuidado que significa para poder circular seguro, no salir porque hay que salir a esa hora y Claro. seguimos saliendo igual aunque no veamos. Muy bien. Laura, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, seguimos el viernes que viene. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba Laura Lobo, especialista en seguridad vial. Es la hora 8:30.